que al parecer está mejorando en algo, y ya en términos del drama humano, después de hablar con su marido, lo que se ha comentado, lo que han dicho los voceros es que preguntó por su perro, ¿no? Pero no le han dicho. Y bueno, por supuesto está en una etapa de recuperación, esperemos de recuperación, por lo menos de alguna mejoría. Vamos a otro tema. En Venezuela, los abogados del líder opositor Leopoldo López esperan que el tribunal emita una sentencia favorable, luego que Naciones Unidas pidió al gobierno la liberación inmediata de López. La justicia venezolana intenta dilatar el tiempo para conocer el destino del líder opositor Leopoldo López, recluido en la cárcel de Ramo Verde por protestas antigubernamentales el pasado mes de febrero. Este miércoles el tribunal se rehusó a dar un veredicto en el juicio que se le sigue al coordinador de Voluntad Popular, tras el pedido de la ONU que calificó de ilegal y arbitraria su detención. En su lugar, la jueza Susana Barreiro pospuso la vista para el 28 de octubre próximo. Una decisión que tiene que ser completamente justa, coherente con la Constitución, coherente con las responsabilidades que tiene la República de Venezuela con la comunidad internacional y la protección de derechos humanos que tiene que traer como ineludible consecuencia la liberación de Leopoldo López, Daniel Ceballos y otras personas. Entre los extranjeros que pudieron presenciar la audiencia están el cónsul de Austria, Gerard Erdely, el ministro consejero de Países Bajos, Jan van der Broek, y representantes de organizaciones pro derechos humanos. La expectativa estaba en la respuesta de la jueza Barreiros sobre la demanda del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas en el caso de López, que pedía su libertad y una compensación de carácter indemnizatorio y moral. Pero no hubo pronunciamiento. En su lugar habló la fiscal Luis Ortega, que criticó la intervención de la ONU. Durante una conferencia de prensa, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que la recomendación de la ONU no es vinculante en ninguna materia para Venezuela. Leopoldo López es acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos suscitados el 12 de febrero pasado durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, que dejaron 3 muertos y decenas de heridos. Bueno, en realidad las características del régimen de Nicolás Maduro no llaman la atención que no le hayan hecho caso a una resolución de Naciones Unidas. Claro, bueno, en principio todavía tiene que pronunciarse, además es cierto que es una recomendación y en todo caso es el Poder Judicial el que determina. No es vinculante. No es vinculante, efectivamente, pero claro, los antecedentes del juicio indican que no hay, digamos, una justicia independiente. El solo hecho, por ejemplo, que todas las pruebas que quiso presentar la defensa, testimonios y demás, no fueron admitidos por el juzgado. Entonces, eso indica pues que hay un desequilibrio evidente. Otras cosas, bueno, a falta de poder, digamos, presentar sus propias pruebas, la defensa lo que está haciendo es rebatir las pruebas de la Fiscalía, ¿no? Entonces, desvirtuando, por ejemplo, los análisis que se han hecho, cosas por el estilo. Pero otra preocupación es que la Fiscalía tiene como 108 testigos que presentar. Y hasta ahora en las últimas semanas solamente se han presentado 8 o 9. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Y ese es un poco que se teme que ese sea el cálculo del gobierno, es que el juicio se va a prolongar indefinidamente hasta que hablen los 108 testigos, y es una táctica para mantenerlo en la cárcel a López mientras el juicio se extiende, ¿no? Y mientras puede resolver también algunos problemas graves internos del chavismo, ¿no? De su propio grupo político. Leía que a Nicolás Maduro que ya están tras las pistas de los asesinos de esta joven promesa del chavismo de Robert Sierra, que fue asesinado en su casa junto con su asesora. O sea, se nota que hay enfrentamientos entre facciones del propio gobierno. Exactamente. Bueno, y que además se suman a los que ya había habido, digamos, enfrentamientos más bien de tipo verbal, ¿no? Sí. Entre ex asesores de la época de Chávez y demás, ¿no? Y lo que se sabe también de pugnas internas entre los militares también, claro. ¿No? Entonces, claro, eso puede significar un resquebrajamiento mayor digamos, en los sectores oficialistas, ¿no? Vamos a México. Los primeros 28 cadáveres encontrados en fosas comunes no corresponden a los estudiantes desaparecidos. Esto ha generado poco de esperanza en los familiares que exigen al gobierno encontrar con vida a sus hijos. Este anuncio del fiscal mexicano Jesús Murillo Caram representa una esperanza para los familiares que exigen al gobierno federal hallar a sus hijos desaparecidos con vida. De acuerdo con el funcionario, los 28 cuerpos calcinados hallados en 5 fosas comunes cercanas a Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Le puedo decir que en las primeras fosas encontradas
en las primeritas que ya tenemos algunos resultados, y les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han hecho. El encuentro de estas fosas nos confirma el nivel de peligrosidad de este grupo que opera en la región, que se hace llamar Guerreros Unidos. Sin embargo, en esta conferencia de prensa, el fiscal no se pronunció sobre las posibles identidades de los 28 primeros cadáveres analizados. En tanto, en el segundo grupo de fosas al que las autoridades habían llegado tras testimonios de detenidos por este caso, no se hallaron cuerpos, pero se ha encontrado un tercer grupo donde ya han comenzado los trabajos de excavación. A la investigación de este caso se suma la detención de 14 policías más implicados en la desaparición de los estudiantes. Situada a 200 kilómetros de la Ciudad de México, la ciudad de Iguala se ha convertido en un lugar de disputa entre bandas rivales de narcotraficantes que ocultan a sus víctimas bajo tierra. No es sorprendente, son 28 personas que han muerto, cuyos cadáveres han sido enterrados en fosas comunes y no han sido reclamados. Que se sepa, por lo menos no ha salido de manera pública quiénes son, quiénes han sido enterrados ahí. Llama la atención y muestra también el grado de violencia y de enfrentamiento que están viviendo algunos estados de México. El presidente Peña Nieto ya ha dicho que es un momento de prueba para su país y que no va a haber impunidad, pero es una situación, bastante difícil por lo que estamos viendo. Así es, y lo que es también particularmente preocupante es esa colusión entre autoridades, ¿no?, y narcotraficantes. Sí. Que el propio alcalde, que por lo demás ha desaparecido. Con su mujer, ¿no?, que tiene sus hermanos, eran del clan de los Beltrán. Así es, ¿no? Y policías implicados, es realmente una penetración absoluta del narcotráfico en instancias del Estado, efectivamente mexicano, ¿no? Y eso creo que es una lección para todo el mundo, ¿no? Ayer en el Twitter comentaban muchos de nuestros televidentes que se temía que algo así pudiera llegar incluso a pasar en nuestro país. Y los detalles que ha dado el fiscal de este caso, la desaparición de los 43 estudiantes, es que la policía de Iguala los detuvo y después los entregó a la policía de una localidad cercana, que han sido detenidos, lo que hemos visto en el reportaje, y ellos a su vez los entregaron a los narcotraficantes. Ya hay una participación permanente, les dieron a esos chicos. Y no se sabe hasta el momento qué ha pasado, pero ese es el grado de vinculación que puede tener algunos agentes de la policía con los narcotraficantes, en este caso con ese cártel que opera en esa zona de Guerrero, que además es un estado muy conocido porque ahí queda Acapulco, uno de los principales puntos turísticos de México, y ahora uno de los lugares donde mayor cantidad de secuestros se cometen. Bueno, y ahí, por ejemplo, ese es el problema, ¿no? O sea, hay un antecedente claro, el de los Zetas, que eran originalmente eran agentes de policía, ¿no? Que, digamos, dedicados a luchar contra el narcotráfico, y se voltearon finalmente y se convirtieron en una de las bandas más poderosas también. O sea, ese es el problema, es cuando ya el narcotráfico penetra las instancias del Estado, ¿no? Y una vez más, o sea, es una alarma para todos, para nosotros también, para nosotros también, por lo visto, por lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, de alguna manera que habrá que ver también el caso colombiano, ¿no?, que sucedió así. Y en Colombia también, por lo demás que ha pasado también, ¿no? Pasó, pero no es como fue pues en ese momento, ¿no? Sí pudieron salir de esa situación, ¿no? Claro, al final sí. Bueno, vamos a otro tema. Luego de 2 días terminó el motín en una cárcel al sur de Brasil. Durante el levantamiento, 10 guardias y 7 internos estuvieron como rehenes. Luego de 2 días de tensión llegó a su fin el motín en la cárcel de Guarapauba, en la zona central de Paraná, al sur de Brasil, en el que 12 guardias y 7 presos permanecían como rehenes por un grupo de internos. Se trató del 5º motín en poco más de un mes en ese estado. Por casi 48 horas y antes de llegar a un acuerdo, los reos amarraron a agentes penitenciarios y los colocaron en el techo de uno de los pabellones. De igual manera sucedió con otros reclusos. Los rehenes fueron agredidos en numerosas ocasiones. Los presos demandaron una mejora de sus condiciones en el presidio, la garantía de que no sufrirán represalias tras el motín. No obstante, la transferencia a otras cárceles del país fue la exigencia que establecieron para darle fin a la revuelta. De los 12 agentes penitenciarios que fueron tomados como rehenes, uno de ellos tuvo que ser hospitalizado después de sufrir quemaduras. Hoy en día las cárceles brasileñas albergan a unos 563.000 prisioneros, la 4ª población penal del mundo detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según Amnistía Internacional. Este último suceso es solo un síntoma más del hacinamiento y la violencia que afecta al sistema penitenciario de Brasil.
Bueno, un tema pendiente de varios gobiernos de América Latina, bueno, y también en Brasil, donde se va a saber quién va a tener las riendas del país para solucionar problemas como este, si va a ser la presidenta Dilma Rousseff o su contendora Aécio Neves. La última encuesta, una de las encuestas más confiables, dice que hay un empate técnico. Así es, parece que el apoyo de Marina Silva, ¿no?, a Neves ha sido efectivo, ¿no? Claro que hay que ver también, ¿no? Hay que ver también, hay que ver, porque, digamos, esto puede variar, ¿no? Pero por lo pronto está muy disputada, y es realmente cómo se ha volteado. Esta ha sido una elección de, digamos, de golpes, digamos, de golpes de la suerte, si se quiere, sí, ¿no? De Primero, giros, ¿no? De giros, ¿no? De giros absolutamente llamativos, ¿no? Y de drama, ¿no? Y de drama, bueno, el drama con la muerte. Fue la muerte del candidato socialista. Pero una historia con drama es la historia política brasilera, por lo menos la reciente, ¿no? La muerte de Tancredo Neves, cuyo nieto podría ser el próximo presidente, y un presidente que nunca pudo ejercer el cargo. Así es, fue elegido, pero que no, claro, no llegó a asumir. La muerte de Eduardo Campos en este accidente, la muerte del señor Directas, Ulises Guimaraes, un accidente de helicóptero después de haber votado por el impeachment de Fernando de Collor. Se llama la atención lo dramático que puede ser a veces el panorama político brasilero, pero también lo que está diciendo esta encuesta, que ha subido un poco el rechazo a Aécio Neves. Quizás hay algunos que no estén de acuerdo con el apoyo de Marina Silva, ¿no? Eventualmente, ¿no? Eventualmente, como digo, todavía está un poco incierto el panorama, ¿no? Digamos, siempre al comienzo, después de la primera vuelta, aparecen unas encuestas, ¿no? Pero que por lo general siempre pueden variar después, ¿no? Entonces, digamos, las encuestas iniciales después de la segunda vuelta muchas veces no son las que finalmente, digamos, reflejan el resultado final, ¿no? Lo hemos vivido. Efectivamente. Sí. Vamos al Uruguay. La legalización de la marihuana corre peligro por vacíos en su regulación, la desconfianza de los usuarios en el registro de consumidores y la próxima elección presidencial. Lentamente y con dificultad, así avanza la ley que regula la producción y distribución de marihuana bajo el control del Estado uruguayo, una iniciativa del presidente José Mujica, inédita en el mundo, pero con un futuro que aún no tiene nada dicho. Si bien la normativa contempla 3 vías para acceder a la marihuana, mediante la compra en farmacias autorizadas, el autocultivo o la membresía en un club, en esta última los únicos que pueden inscribirse son los autocultivadores. El problema es que hasta el momento solo 400 personas se han registrado. Este número es bastante bajo, tomando en cuenta que en Uruguay hay cerca de 150.000 consumidores regulares de cannabis. Ciertos vacíos en la ley serían el motivo de la desconfianza de la gente. A este panorama se le suma la incertidumbre de la próxima elección presidencial, que según algunos analistas podría perjudicar a los usuarios registrados. Esta ley puede ser mejorada para bien por gente que opina más o menos lo mismo que las que la aprobaron, o puede ser derogada y denunciada y mucha gente perseguida si el gobierno que sigue es un gobierno que es contrario a la ley o contrario a los resultados de la ley. De manera que es un riesgo muy grande. En fin, son muchos los factores que podrían condenar al fracaso, un experimento que puso a Uruguay y a su presidente José Mujica en el foco del mapa internacional. Una pausa hacemos ahora y volvemos con más en TV Perú. Se intensifican los ataques contra el ISIS.